Mira. Tocamos atrás. Sí, está grabando. Disculpe. Bueno, a ver. ¿Y qué juicio te gustaría fundar? Ya que vamos a fundar juicios. ¿A alguno le gustaría fundar un juicio? ¿Un juicio que tengan? ¿O ninguno tiene juicios? Sí. Puede ser un juicio, qué buenas zapatillas. ¿A vos te... Sí, o sea, ¿a vos te interesa fundar ese juicio? No, qué sé yo. No, o sea, si hay un interés. Ah, no, bueno, pero era un juicio, ese es un juicio, ¿no? Bueno, hagamos primero analizar ese juicio. Dale. Vos me decís, qué buenas zapatillas, ¿no? Sí. ¿Y de dónde crees que viene ese juicio? De que yo anteriormente ya me gustaban y cada vez que las veo puestas me gustan como quedan. O sea que el juicio en sí viene de un pasado. O sea, podemos decir que un juicio viene de lo que sería un pasado, ¿no? Sí. Vos lo emitís en un presente, ¿y para qué emitirías que esas zapatillas están buenas? Como para después comprármela. O sea, para vos generarte una acción en el futuro. Sí. Perfecto. ¿Y qué crees que hace el juicio en sí? ¿Por qué enjuiciamos? ¿Por qué enjuiciamos? Por ejemplo, tomamos el ejemplo ese, que él diga, ese chabón no es un hijo de puta como dicen todos. ¿Por qué yo hago ese juicio? ¿Para qué lo hago? Para que por ahí lo traten mal. No, por ejemplo. Para Él darle dijo- una visión a otro, Claro. ¿Qué más? como una opción distinta para que el otro pueda abrirse y pensar otra cosa. No, pero vos misma, por ejemplo, ¿no? Si vos sos la que lo emitís, para vos, ¿para qué fundás ese juicio? O sea, ¿para qué lo enjuiciás de que no es un hijo de puta, es buena persona, ¿no? ¿Para qué? Ahí lo estás distinguiendo del juicio de otra persona, por ejemplo. Claro, pero a vos. Para saber cómo quizás yo trataría diferente a una persona que es una hija de puta o a una buena persona. O sea, para Saber vos, cómo tratar, saber cómo ser con esa persona, quizá. ¿hacia dónde? ¿Hacia acciones Sí. futuras? O sea, y vos lo emitís desde dónde, o tengas relación con esa persona. O no. lo que lo hayan dicho, o cosas Claro, pero desde algo que ya viene atrás. así. Claro. O sea, por ejemplo, yo emito un futuro acá en el presente con una visión que yo tengo de esa persona en el pasado para generarme o no acciones futuras. Sí. Por ejemplo, si yo estoy con el juicio, no, este es un hijo de puta, porque todos me dicen que es un hijo de puta, ni en pedo le pierdo esta plata. Mal. O sea, ya le cierro la posibilidad de yo confiar en él. Claro. Y yo en eso, al enjuiciar, yo corto la incertidumbre que hay. O sea, nosotros enjuiciamos por cómo observamos, o sea, observamos juicio. A través de una observación hay un juicio siempre. Claro. ¿Por qué? Porque a todos le damos nuestra interpretación. Pero ¿para qué enjuiciamos en sí? Para acortarnos esa incertidumbre. Que no, o sea, nadie sabe qué va a pasar en un futuro. Y de ahí es donde vienen los juicios. Por ejemplo, saber qué voy a hacer con esa persona. Y si, a ver, ¿tomamos el mismo ejemplo o alguno quiere realmente fundar un juicio? ¿El mismo ejemplo seguimos? Ejemplo, ¿no? Yo sé que es un hijo de puta, ¿no? Sé que es mala persona, vamos a hacer otro lenguaje. Sé que es mala persona. Tengo ese juicio sobre él, pero quiero cambiarlo. Mi interés es cambiarlo, ¿no? ¿Cómo hago? Ahí cae en base de si lo conoces o no lo conoces. Si lo conoces, si es mala persona, ya es en base a la otra persona, no tanto en uno. No, pero si por ejemplo yo quiero prestarle... Él viene y me pide plata, ¿no? Sí. Pero yo tengo el juicio de que es un hijo de puta. ¿Pero es tu juicio o el juicio de otra persona? No, es el mío, a mí me pidió plata. Sí. Por ejemplo, me pidió plata a mí, ¿no? Observarlo mejor o de otra forma. ¿Cómo podría hacerlo? Si mi juicio es que es un hijo de puta. Y empezar a pensar, ¿será un hijo de puta? Y lo veo bien, y veo las acciones que hace. Bueno, eso es cuestionarte así qué observador está haciendo esa persona, ¿no? Sí. Bueno, y ahí es cuando vos, por ejemplo, podés fundar ese juicio. Buscar las razones del juicio en sí. O sea, ¿por qué lo ¿Por qué él así? ¿Por qué lo emito? Claro. O sea, para fundar un juicio, nosotros primero tenemos que tener el interés de hacerlo. Sí. Y porque al fundarlo nosotros nos abrimos a cambiar ese observador del juicio, ¿no? Por ejemplo, ¿puedo tomar tu ejemplo? El juicio de que Martín es impuntual. ¿Te importaría fundar ese juicio? No. ¿Qué sé yo? Vos me decís que
que le ponga a eso, digamos, como a través de mis acciones, digamos, creo yo, que fundamento ese juicio. Claro, o sea, vos Y como... para poder cambiarlo, Sí. necesito cambiar el camino, cambiar los métodos. Sí, o también cambiar el observador en ese juicio, porque ¿de dónde juicias vos que vos sos impuntual? Claro, sí, la observación De tu- mía. Claro, de tu experiencia, Claro, de las afirmaciones de que siempre llegué tarde, o las veces que llegué tarde, yo juzgo impuntual. Pero si querés, podemos fundar este mismo juicio. Si es que estás abierto a cambiar la observación del juicio ese. Sí, voy. ¿Sí? Ejemplo, ¿no? Para fundar un juicio tenemos que pasar por cinco condiciones para fundarlo. Primero el por y el para qué lo fundo, ¿no? Vos, ¿para qué fundas que sos impuntual? Para no llegar puntual. Para no llegar puntual. Pero ¿para qué lo fundaríamos? Porque no termino de comprender hasta. Para cambiarlo ahora. O sea, si el juicio tuyo es que vos sos impuntual, ¿no? Y la idea de acá es fundar ese juicio para cambiar esa observación sobre el juicio, ¿no? Sí. Bueno, ¿por y para qué lo fundás? ¿Para qué fundaríamos el juicio que vos sos impuntual? Para que sea puntual. Vos decís la finalidad para llegar a ese objetivo. Claro, o sea, ¿para qué? sí, para cambiarlo, para ser puntual. Para cambiar el juicio sobre mí. Sí, sí. O sea, bueno, ya tenemos la intención en sí, el por y para qué lo fundo. Después te tenés que fijar en qué dominio vos te enjuicias así. ¿En qué dominio? Si te digo, ¿no? El por y el para qué. El para qué era para cambiarlo, ¿no? Sí. ¿No? El dominio de que sos impuntual, ¿no? Sí. ¿Cuál sería? ¿En qué Sí, dominio sos impuntual? En el dominio de. Comparar porque no. Me olvidé lo que era dominio. Un dominio, no sé, para jugar al fútbol, para llegar a, no sé, yo soy impuntual cada vez que tengo que ir al trabajo. O yo soy impuntual, Claro, el ámbito. ¿en qué dominio? Claro, ¿en qué dominio? Y en el ámbito de, bueno, en el laboral puede ser. Bueno, en el laboral, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Tenés afirmaciones Sí. sobre ese juicio? O sea, primero, por ejemplo, ¿cuál es tu estándar para fundar que vos sos impuntual? Si tu dominio, si vos sos impuntual, ¿no? Sí. En el dominio laboral, Sí. ¿cuál es en sí tu estándar para hacerlo? Claro, ¿por qué llego tarde, digamos? Por ejemplo, el estándar sería, ¿qué sería el estándar? ¿Qué entienden por estándar? Y algo que está basado, una base sobre la que salir. Ujú, ¿cómo? ¿Cuál? Como poner, si llega tarde en un laboral, no el por qué, sino o por cuánto llega tarde o Claro, ¿qué es llegar qué tarde? es llegar tarde, claro. ¿Cuál es en sí el estándar? Si vos me decís, llego al laburo 10 7 y minutos tarde. 5, 10 minutos tarde, Distinto. para vos 10 minutos, Sí, llega. llegar después de los 10 minutos, ya llegar tarde. Perfecto. O sea, ya sabes en qué dominio y cuál es en sí el estándar. ¿Y qué afirmaciones tenés sobre ese juicio? A veces paso los 10 minutos, a veces. O sea, que ya de 10 veces, ¿cuántas llegaste después de tus 10 minutos? 7. Bueno, tenés afirmaciones. Tenés afirmaciones que avalan ese juicio. ¿No? Ya tenemos, ya llegamos al cuarto. Y el quinto sería afirmaciones contrarias de ese juicio. ¿No? A veces que llegué tarde, temprano, digamos. Claro. O sea, ¿hay afirmaciones contrarias? O sea, ¿llegaste alguna vez puntual? Sí. Y antes también. Muy pocas veces te la. Ahí cumple las 5 condiciones, ¿no? O sea, el juicio está fundadísimo. Ya, yo pasé por las 5 condiciones y ahí es cuando yo te pregunto a vos, ¿para qué te catalogás y te encasillas como impuntual si tenés afirmaciones que te dicen que fuiste puntual? Capaz lo tomo así porque fueron más veces las que llegó puntual que las que llegó puntual. Claro, Pero no es un- Claro, como Sí. que ya lo naturalicé, digamos. Claro.
O sea, y fíjate vos, en tu estándar, por ejemplo, a partir de cuando ya te catalogás de una manera. Y porque acordate que si vos emitís ese juicio, para un futuro, Claro, va a seguir siendo lo mismo. va a seguir siendo lo mismo. Si tenés afirmaciones contrarias de que es distinto. Ahí es cuando un juicio está fundado. O sea, vos, tu para qué era cambiarlo, ¿no? El juicio, Sí. pasamos por las 5 condiciones, ¿no? ¿El resultado está? Sí, está. ¿Es eso? Las ganas también. ¿Cómo? Las ganas también ¿La gana de qué? de cambiarlo. Y sí, o sea, es pues, como dije al principio, primero tiene que estar el interés para cambiar el juicio. O sea, yo si realmente me catalogo de una manera, pero yo quiero cambiar esa manera, bueno, ahí está el interés, como dijo Martín recién, después pasamos por todos los dominios, por todas las condiciones, y si está fundado, está ahí, amplía tu observador sobre ese juicio. ¿No? ¿A vos te sirve cambiarlo? Sí. Para el día de mañana, no sé, enjuiciarte de otra manera y tener otra posibilidad. Claro, tal cual. ¿Qué les quedó en sí fundar un juicio? Que él funda un juicio en el presente por cosas que adquirió en el pasado, por información, ya como todo esto que se vio, usando el para qué, o sea, para cambiarlo en un futuro. Sí. Digamos, se basa todo en la línea. Claro. Te sirve como para cambiar un poco la perspectiva que tenés sobre algo o de uno en este caso. Perfecto. Perfecto. Y así como están los juicios, como recién, esto es un juicio fundado, ¿no? Están los juicios infundados también. O sea, en el cual yo no cumplo con estas 5 condiciones, pero igual no me legitimita poder cambiarlo. Claro. Y ahí, por ejemplo, yo... Que sería un, por ejemplo, de 10 veces llegué 10 veces tarde. En este caso. En este caso, Sí. ¿cómo sería infundado? Claro. Cambiar esa parte, digamos. Ponerle, ahora él dice que llegó temprano varias veces, Sí. y por eso él no tendría que ser enjuiciado como impuntual. Para que sea infundado, las 10 veces que él dice, o sea, no tendría que tener cosas a favor, digo. Para que sea infundado, Sí. tiene que por lo menos no cumplir con una de estas condiciones. Claro. Por ejemplo, lo puedo probar en vos, como dice él. Sí, sí. ¿Qué juicio tenés sobre vos que quieras fundar? ¿Qué juicio tengo? ¿Soy desordenado? Soy desordenado, es verdad. Sos desordenado. O sea, es tu juicio. Sí. ¿Tenés interés de fundarlo? Sí, ¿por qué no? ¿Para qué? Para que Maylene no me rete. Bienvenido sea. Bienvenido sea, para que no me rete. Bueno, ¿en qué dominio sos desordenado? En lo que es el hogar. Ok, en el hogar. O sea, ¿y para vos qué es de ser desordenado? ¿Cuál es tu estándar en sí de desordenado? No mantener un orden en mis cosas, en la ropa, por ejemplo, en todo lo que sea mío, ponele. Porque yo, por ejemplo, veo lo que es en la casa, Sí. la parte de ella está todo ordenada, la mía no. Entonces, ese es mi estándar, mis cosas, mi ropa tirada, por ejemplo, a veces. Pero el estándar es más específico, o sea, cuando vos decís, sí, soy desordenado. Es como él dijo, ¿no? Para mí, a partir de los 10 minutos ya soy impuntual. Y para Sí. mí es cuando no veo mis cosas en orden. O sea, cuando me doy cuenta que tengo más zapatillas en el piso que adentro del mueble. Bueno, puede ser que están horarios. O sea, y tus afirmaciones serían esas, en serio. Tus afirmaciones, tengo más zapatillas en el piso que donde tienen que estar, ¿no? Sí. ¿Pero tenés afirmaciones contrarias Sí. a ese juicio? Sí. Hay veces que sí me pongo y las ordeno, o si no, cuando Maylene me reta voy y las ordeno. Afirmaciones contrarias sería soy ordenado. Sí. ¿Y sos ordenado? Sí. Sí, o sea, Si me dijiste que eras desordenado recién. pero hay casos y hay veces y veces. Hay Entonces, veces que me agarran la chiripioca y me pongo a ordenarlo. ¿para qué emitís el juicio que sos desordenado? ¿Para qué me dices el juicio que soy desordenado? O sea, ya de por sí, ya que llegamos a este punto, ¿no? Sí. O sea, ¿para qué lo emitís? Sí, es verdad. ¿Entendés? Si terminás llegando al caso de que no sos desordenado al 100%, digamos. Claro, o sea, Puedes tener un desorden moderado. No, por eso no, pero o sea, fíjate ya el juicio que vos te considerás, o sea, soy desordenado. Cuando quizás ni siquiera tenías un estándar, como vimos recién. ¿Cuál es el estándar? No, más acá que más acá. O
O sea, fíjate que ni siquiera tenías un estándar y ya te enjuiciabas como desordenado. Claro. El juicio no es de él, es de ella. Botón. ¿Entendés? O sea, ahí, mira, en ese caso, vos no tenías un estándar. Claro. O sea, el juicio estaba infundado. ¿Por qué? Porque no cumplía con las 5 condiciones. Vos el estándar no lo tenías de decir, no, tengo más acá que menos acá. O sea, no hay un estándar en sí lógico, como a partir de los 10 minutos yo me considero impuntual. Claro, usas una unidad de medición como para saber si... Claro, o sea, y si ni siquiera tenés vos el estándar de qué es ser desordenado, o sea, ¿para qué emitís el juicio de que sos desordenado? O sea, ahí sería un juicio que no está, es infundado, se dice. O sea, ¿por qué? Porque no cumple con las 5 condiciones. O sea, que sí se requieren para fundar un juicio. ¿No? ¿Les quedó algo de en sí lo que es? ¿Me podés pasar la parte en que decís que no soy desordenado? Después de Te lo traigo un machete para mostrárselo. ¿No? Disculpa. O sea, ¿para qué sirve fundar un juicio? Para cambiarlo. ¿Qué más? Para saber si es verdad, si es en verdad que sos así o no. Como en este caso, por ejemplo. Él se dio cuenta de no era impuntual. Sí. ¿Y vos? Yo le puedo demostrar a Mike que no soy desordenado. No, pero vos en sí, a la hora de ver que tu juicio no estaba fundado, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera había un estándar. ¿A vos te hace ver en sí el cómo enjuicias y no en qué enjuicias? Sí, pues me estoy dando cuenta que no tengo fundamentos como para enjuiciar algo. Claro. O sea, puede ser... Fundamentos hay, no para completarlo, quizá. Porque tenés... No claros. Tenés condiciones, pero no tenés hay una de las condiciones que no, Un estándar. no pega, claro, por eso. O sea, si no sé cuál es mi estándar, bueno, ¿para qué lo enjuiciar? Claro. O sea, más que nada de eso. Y quizá no sea así solamente conmigo. Quizá ¿Cómo? pueda, claro, quizá un juicio contra otra persona o contra algo. ¿Cómo que? No sé, no se me viene nada a la mente ahora, pero quizás al que pase, al querer fundar un juicio conmigo y ver que no es posible, Sí. quizás esté pasando lo mismo cuando pasa con otra persona. No te cabe ninguna duda. O sea, fíjate si con el simple ejemplo de soy desordenado, ¿cómo será un ejemplo mucho más grande? O sea, Claro. como vos decís, un juicio que yo emito con otra persona. O sea, el juicio que salió hace ratito, Mili es callada. ¿Me da permiso? O sea, Mili es callada. Podemos fundarlo o no, pero también es ver desde dónde en sí lo fundamos. Claro. O sea, y como recién decíamos con Agus, ¿no? ¿De dónde viene el juicio que yo emito? De cosas que pasaron, de que vos a través del pasado. Y que Experiencias. yo haga el juicio de Mili es callada. ¿Habla más de Mili? ¿O habla más de mí? Y Mili no. ¿Por qué de mí? Porque Mili habla. O sea, de lo que vos estás Claro. hablando. Pero yo un juicio que Mili es callada. Porque capaz que cada vez que iba a tus coloquios no habla, ¿entendés? O sea, y él habla Y ahí tenés más. el dominio. Claro, o sea, habla más de mí el juicio que de quien yo lo emito. Claro. O sea, es la doble cara en sí el juicio. Porque es para mí, bueno, ¿qué es para mí callada? Yo puedo decir, vos sos callado. Y no, ¿por qué? Porque para mí no, tenés que hablar más para que yo no te enjuicie como callado. Claro. Pero habla más de mí el juicio que de vos. Sí. Y también del observador que yo fui, ¿se acuerdan del observador? Que yo soy... ¿Te podemos poner un nombre? ¿Te Ok. conozcar? ¿Querés que le pongamos cara al observador? Sí, por favor. No sé, generar consenso entre todos. Yo te digo que sí. Si querés, sí. Le decimos cara. ¿Entendés? Y el juicio es todo que tiene dos caras en sí. Le llama la atención. En sí, bueno distinguirlo, malo distinguirlo. Y bueno, pues te da otra vista a lo que es. Más que con uno mismo, para mí te da otra vista a la hora de tener una opinión sobre otra persona. Quizá. Puedes dejar de juiciar. Claro. Hay que dejar de enjuiciar, no dejás de enjuiciar. Claro. O sea, No, pero para enjuiciar lo fundamentás. O sea, es distinto. El tema de que yo venga, como vos decís, por ejemplo, Mili es callada. Sí.
quizá en este sentido y sobre eso nos genera un cambio. Pero ponele, yo llego acá, conozco, quizá, ponele que a Kevin no lo conozca. Sí. No, yo llego y lo veo así, este chabón es re antipático, y me voy. Y quizás yo sé que Kevin no es antipático, ¿entendés? Pero quizás estoy juzgando mal porque no lo estoy fundamentando, no estoy... No sé nada. si mal o bien, pero fíjate a vos si te sirve en sí hacer ese juicio. Sí, en realidad no. ¿Y cuál te serviría? No, pero lo que voy es que todo Sí. esto, todo este camino que marca ahí, te sirve para eso mismo. Para poder, si tenés un juicio sobre alguien, poder fundarlo bien. Claro. O sea, Si no, no juzgarlo. fíjate que vos cuando lo fundás, al juicio, cuando te decidís a fundarlo, vos estás cambiando el observador en sí de ese juicio. Porque si no, ¿para qué lo fundás? Si no hay interés, como dijo él, no quiero fundar el juicio que esas zapatillas son buenas, no tengo interés. Claro. Y en juicio no pasa nada. Es también vos si querés y tenés el interés de cambiar el observador de ese juicio. Claro. Y me parece que Yumi no lo voy a hacer, que no hable más Yumi. ¿Alguien que no haya hablado de este tema, juicio o algo que le quede haciendo ruido? Baja la mano. Vos ya no podés hablar. Voy a traer una cinta, la próxima y te voy a tapar de acá. ¿Alguno que no haya dicho nada? Si le quedó todo fenomenal, yo festejo, o sea, a mí si me dicen a todos nos quedó el tema juicio, ¿sabes cómo me pongo re feliz? ¿No quedó ninguna duda en sí de esto? ¿Nada? Por ahí cuando dijiste las dos caras del juicio, ¿cuáles Sí. son? Ahí dije, ¿cuáles? ¿Qué cara? O sea, ¿sobre qué juicio podría ser? No, ni idea, vos lo dijiste recién. Bueno, vamos con el tema de la doble cara, Sí. ¿no? Fíjate que vos emitís un juicio hoy, ¿no? ¿En base a qué? En las acciones pasadas. A vivencia pasada, ¿no? Sí. Yo emito un juicio sobre alguien, no sé, ¿qué juicio podría ser? Yumi hace letras cuando está triste. Yumi hace letra cuando está triste. O sea, ese es tu juicio. Es mi juicio. Bueno, pero el juicio, al vos decir qué es la doble cara, Eh, es que habla más de vos a la hora de enjuiciar que de quién lo emito. Ah, esa es la doble cara. O sea, porque el juicio de dónde sale. De que escucho canciones de Yumi triste. Pero si el juicio de dónde sale. ¿De mí? Claro. Claro, yo lo estoy diciendo. Claro. Oye, y esto de la doble cara en sí del juicio es cómo yo un juicio o cómo yo veo ese juicio de lo que a mí me pasó, de lo que para mí, no sé, quizás ni siquiera sé por qué lo un juicio y lo catalogo así. Ah, eso ahí me quedó claro. Es como yo di el ejemplo recién de Emilio, Tincho su ejemplo sobre el mismo. ¿Entendés? Y también, y si, por ejemplo, la doble cara, y él fundó un juicio de sí mismo, también es yo ver con qué ojos me miro a mí. Si volvemos a lo que el lenguaje en sí genera y no es solo acción, a vos, no sé, distinguir eso te abre otra posibilidad o no. Eso es con el tema de la doble cara que vos preguntabas. ¿Quedó claro? También determinar cuánto le puede afectar a uno un juicio tanto ajeno como un juicio propio. No sé, ¿Con qué ejemplo? por ejemplo, alguien, lo que decía yo de Yumi, que Sí. hace letras cuando está triste. Ese juicio quizás a él le puede afectar de una manera o no, depende cómo determina, cómo lo discierne, Claro. cómo lo distingue justamente. Y hasta con un juicio propio puede pasar. Yo puedo pensar de mí a un determinado juicio y en base a eso que pienso, puede influir un montón de cosas, pero puede afectarme o no, depende de la calidad del juicio y otras cosas. Sí, obvio, o sea, como dice él, que Yumi escuche que emitan un juicio sobre él. No, vos escribís cuando estás triste. Sí. Y vos dijiste hace ratito, no, yo estoy feliz y ¿quién escribe feliz? O sea, no solo sirve para el observador el juicio, sino también para el que recibe el juicio. Sí, obvio, o sea, que yo te diga, no sé, ¿qué juicio puedo emitir? Che, qué forro que sos, le di el chabón. ¿Por qué Claro, sos forro? o sea, ¿qué forro que sos? ¿Yo puedo cagar esa o O te puede- contraatacar? Claro, o sea, o como contraatacar o que yo Ponte a diga... pensar el por qué No, y claro, sí. hasta te puede quedar resonando. Claro. puedes tomar ese juicio bien propio y fundarlo a partir de vos. Digamos, hay mil formas de analizarlo y responder, ya sea responder quedándose callado, responder
siguiendo la interacción. Es más, capaz que a veces es verdad o no. Por ahí está haciendo forro y le decís, che, ¿qué forro eso? Y después él se pone a pensar y, ¿verdad? Estoy haciendo forro, dice. Claro, o sea, fíjate que te manejas en sí en esto del Y lenguaje. depende de qué observe cada uno como forro, porque uno para También, puede ese estándar. ser forro que puede ser determinada cosa, para mí puede ser otro, para otro Claro. puede ser otro. Claro. ¿Entendés? Y también, pará, me olvidé que te iba a decir, justo cuando habló él. ¿Qué forro eso? O sea, también es como él se lo tome. Y sí, fíjate que nos manejamos en el lenguaje, ¿no? Nosotros vivimos en el lenguaje. Y el lenguaje ya, como vimos en el primer coloquio, no es solo una manera de comunicarse. O sea, el lenguaje te genera. Y si yo emito el juicio, él es forro, ¿puedo o no generarle a él esa forma de ser? ¿O no? Sí. ¿Puedo o no? O sea, que yo emita... Meli es tímida, Meli es tímida, Meli es tímida. Ah. Chicos, Meli es tímida. ¿Qué vamos a esperar que haga? Claro. Que tenga acciones de tímida. Sí. Cuando es meramente un juicio. Y no es una afirmación. Se puede... No, sí, todos decimos que Meli es tímida. ¿No? ¿Puedo usar el ejemplo? Que Meli es tímida, ¿no? Sí, sí. No, pero se arma un consenso. Y sí, afirmamos que Meli es tímida, pero no deja de ser un juicio. ¿Me entendés? Podemos cambiarlo. Y, o sea, podemos fundarlo y ahí ver qué observador somos del juicio en sí. Si es un juicio fundado, si tengo que hablar, qué decir de ese juicio, o si es un juicio infundado, donde enjuicio para enjuiciar. Como Yumi recién salió el juicio de que no tengo ni siquiera un estándar, pero sí en juicio. ¿Entendés? Sí. ¿Y qué más quedó de esto? ¿Qué les quedó? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún juicio? ¿Qué quedó? No, quedó todo. ¿Quedó todo? Che, boludo. ¿Sos Dios? Yo festejo, boludo, cuando me dicen que no quedó nada, te lo juro. Bueno, hablamos de la doble carga del juicio, hablamos de dónde emitimos el juicio, fundamos juicio. ¿Alguno quiere fundar un juicio? Ya que lo fundaron dos que hablan, ¿alguien que no haya hablado quiere fundar un juicio? ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo estamos de tiempo, Valor? 36. 36. Bueno, voy a dar una distinción que elegí no darla en el primer coloquio. Una por cuestiones de tiempo, los que vinieron ya saben. Que elijo, ya que ahora me queda algo de tiempo, lo voy a dar ahora. Que tiene que ver actos lingüísticos. En el anterior vimos actos lingüísticos, vimos declaraciones, vimos afirmaciones, juicios. Y faltó ver pedidos, ofertas y promesas. Que también entra de esto del lenguaje, sé que son actos lingüísticos. Que yo diga, por ejemplo, ¿qué entienden por pedido? Algo que necesito, te lo estoy pidiendo. ¿Cómo qué? Como, no sé, una campera. Perfecto. Si yo te digo, vamos a cambiarlo. ¿me prestás para el viernes esa campera? Sí. Bueno, Soy Mati. Empecé a notar. préstame. ¿Cuándo yo tengo esa campera? El viernes. O en el momento, quizá. Cuando él me declara el sí. Claro. O sea, si yo te digo, Mati, ¿el viernes me prestás esa campera? Sí. Sí. ¿Yo cuándo la tengo esa campera? Ahí, en ese momento. Ahora. Listo. Ahora la tengo. Claro. O sea, ¿por qué? Porque generó ese compromiso de que no, yo ya me quedo tranquilo, yo no busco otra campera. Es decir, lo que yo necesito es para abrir una campera, yo ya tengo el compromiso de que él me dio de que la voy a tener el viernes, ¿no? Claro. O sea, pasa lo mismo con las promesas. O sea, como él me dijo, Si hacemos te la presto el viernes, claro, o o sea, sea, haciendo una promesa y quizá. ujú. O sea, como habíamos dicho en las declaraciones, a la hora de declarar el sí va acompañado del compromiso. O sea, él puede decirme tranquilamente que no. O puede decirme, mirá, no sé si se puede hacer una renegociación, no sé si la llevo a la barra acá el viernes. No sé. ¿Entendés? O sea, en el pedido, al contestármelo, en ese momento es cuando yo lo tengo. Pasa lo mismo en las promesas. Sería al revés, che, ¿querés que te preste esta campera? Ya sé que salís el viernes. ¿Te la presto?
Yo puedo decirle sí o no. Le digo sí, la tengo en el mismo momento que él me la ofreció y yo le confirmé. ¿No? Claro. Pedí ofertas y promesas. Ahí pasa lo mismo con las promesas. Va de la mano. O sea, y también esto de, por ejemplo, a ver. Albert, ¿me das un mate? Albert, ¿me das un mate? ¿Cuándo? No, ahora. O sea, también esto de quizás ser específico. A ver, por ejemplo, che, dame un mate. Yo llegando al coloquio, hablo y el mate no llegaba. No llegaba. Che, el mate que te pedí. A ver, tampoco nunca yo especifiqué en sí qué espero de ese pedido. En el momento, cómo. O vos, por ejemplo, al ser observador de un sistema, en un sistema podés pedir algo de manera relajada y por consenso te lo dan. Estamos tomando un mate, che, pasamos un mate. No hace falta decir ahora. No hace falta aclararle. O con agua. O con agua, ¿entendés? Mi viejo. O sea, pero ahora, ¿qué pasa con tu vieja? Yo le digo, "Che, dame un mate". Sí. Me da el mate así. O, ¿me das un mate? Sí. Y Sí, te da el la mate así bombilla. vacío. Sí, la ¿Sabes? bombilla. ¿No? Ponele que te lo hago con bombilla y con yerba, pero te lo hacen agua. O sea, ya hizo esto. Ya sabes. Ya sabes todo. Mi viejo es un adelantado. Te dejo sin adelantar. Sí, pero ahí, ¿quién se equivocó? Yo, por haberlo pedido de esa manera. Quizás le damos un mate lleno ahora. Y él ahí puede decir si te lo da o no. ¿Entendés? Va mucho de la mano. También el cómo pedir. Puede ser claro o no, qué sé yo. Y si va, cuando te lo da de esa manera, ¿cómo qué pasa? Me río. ¿Lo querés cagar a trompa? Yo lo quería cagar a trompa, por ejemplo. Dale, boludo. ¿Entendés? Yo quiero tomar un mate y me lo vacío. ¿Entendés? Va por ese lado. Eso creo que me había quedado suelto en el anterior colecto. Así que, ¿cómo estamos en tiempo? 41. 41, bueno, ¿qué les quedó en sí esta parte del coloquio? Hay que pedir bien los mates. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo vos no ibas a hablar más. Antes de hacer el break, ¿qué les quedó de esto que vimos? También puede ir de la mano el anterior coloquio, los que lo tuvieron hoy. ¿Qué les quedó? El tema que hay que fundar para poder enjuiciar bien. No. O sea, para mí yo lo tomo muy a pecho por eso. Por el Sí. tema de que quizás se enjuicia al pedo. Como eso que se vio recién. Claro. Por eso mismo sirve fundarlo. El tema de las peticiones y todas esas cosas. Cómo pedir. Y aparte, El por tema del ejemplo, compromiso. Aprender a decir no sé, al no. claro, Aprender a poner límites. también, bueno, bienvenido sea eso. Y con esto que vos decís de tu viejo, ¿no? O sea, también es, ¿quién soy yo a la hora de escuchar ese pedido? Claro. ¿Entendés? Porque no es lo mismo, quizás para él me das un mate porque él te lo está dando. ¿Entendés? Que para vos que lo estás pidiendo. Claro. Va de la mano también, ¿quién soy yo a la hora de escuchar el pedido? No, es fijarse cómo ese lenguaje en sí va siendo recursivo, ¿no? Que sí lo es. ¿Qué más les quedó? A los que alguien que no habló, Karin, Facu, Meli, Mili. Si no les quedó nada, bienvenido sea también. Bueno, con respecto al juicio, que después, como que todo juicio siempre va a tener algo de subjetivo. Nunca, no conviene darle un carácter de verdad. Claro. Entonces, siempre ante algún juicio va a convenir analizarlo. Y después, una vez que lo analizás, repreguntarte si ese juicio